Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en una figura que lleva siglos ahí acechando en los rincones más oscuros de nuestro imaginario, el hombre lobo, el licántropo. Una figura fascinante, sí, señor. Tenemos aquí extractos de una tesis muy interesante que va más allá del monstruo típico de película. Analiza la licantropía como un arquetipo psicomítico de la condición humana. Casi nada. Una perspectiva muy profunda, la verdad. No se queda en la superficie. Pues esa es nuestra misión hoy, seguirle la pista a esta criatura, desde sus orígenes míticos, los más remotos, hasta cómo la hemos ido reinterpretando hoy en día. Queremos entender por qué este ser, mitad humano, mitad bestia, sigue resonando tanto. Quizás porque refleja esa lucha interna, ¿no? Entre civilización y barbarie. Exacto, esa tensión. Vale, pues para empezar, viajamos muy atrás, a un tiempo donde la frontera entre dioses, humanos, animales, era como más difusa. La fuente nos lleva primero a la antigua Grecia, Claro. al mito fundacional de Licaón, rey de Arcadia. Lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Un mito clave, sí. Cuenta Ovidio que Licaón quiso poner a prueba a Zeus, ver si era omnisciente de verdad. Y la forma que eligió fue terrible. Terrible, le sirvió carne humana. Algunas versiones dicen que la de su propio hijo. Con eso violó dos principios sagrados para los griegos. La asebella, que es la piedad, el respeto a los dioses, Fundamental. y la senia, la ley de la hospitalidad. Algo intocable, Y la respuesta de Zeus es fulminante, brutal. No lo mata, ojo. Lo transforma en lobo. crucial. Ovidio dice que conserva rasgos de su humanidad, de su humanidad caída. Su ferocidad, la mirada sanguinaria, hasta las canas. Son las del hombre que fue. No es un simple animal. Es como un castigo que lo deja atrapado. Exacto. En un umbral terrible. Ya no es humano, pero tampoco es del todo una bestia. Es la encarnación de su propia falta de piedad, de su asebella. Como si la forma externa se ajustara a su naturaleza interna real. Justo eso. Y fíjate, este mito ya establece los pilares que van a repetirse. La transgresión moral extrema, el castigo divino directo y la metamorfosis como manifestación física de la bestialidad interior. Licaón lobo es un aviso andante, digamos. Y es curioso porque la fuente señala un eco de esto, quizá incluso anterior en su origen escrito, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Sí, la historia de Nabucodonosor II, el gran rey de Babilonia. Es un relato muy potente. Nabucodonosor, en la cima de su poder, se llena de orgullo, de esa ibris que decíamos. La soberbia. Se atribuye a sí mismo la grandeza de Babilonia, olvidándose de Dios. Y a pesar de las advertencias de Daniel, nada. Sigue en su arrogancia. Y entonces llega la sentencia divina. Y el castigo es tremendo. Pierde la razón. Lo expulsan de entre los hombres. Vive como un animal salvaje. El texto es muy gráfico. Sí, dice que come hierba como los bueyes, su cuerpo mojado por el rocío. Y lo más llamativo, el pelo le crece como plumas de águila y las uñas como garras de ave. Casi una transformación física también. Aunque no le llaman hombre lobo, la conexión es bastante clara, ¿verdad? El patrón es similar. Totalmente. Un líder poderoso. Castigado por su soberbia contra lo divino. La pérdida de la razón. ¿Qué es lo que nos hace civilizados? Y la reducción a un estado salvaje, fuera de la sociedad. Los elementos clave están ahí. Otra vez la transformación o la degradación como consecuencia de una falta moral. Exacto. Y este relato bíblico es fundamental porque vincula esa animalización con la locura, sí, pero sobre todo con una lección teológica sobre la humildad. Esa conexión entre pecado, castigo divino y pérdida de humanidad. Va a ser crucial para entender la licantropía en la Europa cristiana. Y con eso damos un salto importante. Nos vamos a la Edad Media. Y aquí, con el cristianismo ya dominando Europa, la figura del licántropo se pone mucho más oscura, más siniestra. Sí, el cambio es radical. En la antigüedad era un castigo pagano, una condición extraña. Pero ahora la Iglesia empieza a asociar al lobo directamente con el mal. Los bestiarios medievales lo dicen claro. Lupus est diabolus. El lobo es el diablo. Así, sin más. Tal cual. Entonces la transformación ya no se ve tanto como un castigo divino para dar ejemplo, sino como
como una prueba de que has pactado con Satanás. O sea que si te conviertes en hombre lobo es porque estás del lado del mal. Eso es. O es una maldición de brujos o el efecto de ungüentos diabólicos. La metamorfosis se reinterpreta como una corrupción del alma, una señal externa de la influencia demoníaca. Y mientras la teología decía esto, el pueblo, el folclore, tejía sus propias historias, ¿no? Claro, y a menudo se mezclaban las cosas. Surgieron un montón de creencias sobre cómo te podías convertir. Nacer en Nochebuena, por ejemplo, Sí, curioso. beber agua de la huella de un lobo o usar cinturones de piel de lobo, cosas así. Y es interesante que lo de la luna llena, que hoy nos parece tan básico del mito, en realidad no era tan central en la Edad Media. Ah, no. Eso es más moderno entonces. Mucho más tardío, sí. Se popularizó sobre todo con la ficción posterior. La fuente también menciona que, claro, visto ahora, algunos historiadores y médicos han buscado explicaciones más, bueno, más racionales para algunos casos históricos. Sí, siempre he puesto varias cosas. La rabia, por ejemplo, mordeduras de animales, agresividad extrema, delirios, podría encajar en algunos relatos. Claro. O la porfiria, que causa problemas en la piel, deformidades, crecimiento de vello. O la hipertricosis, el llamado síndrome del hombre lobo real, que es genético y causa mucho vello. Obviamente eso no explica el mito entero, pero sí pudo influir en cómo se interpretaron ciertos casos raros en esa época. Pudo influir, claro, en un contexto de mucha superstición. Y toda esa mezcla de demonización, superstición y quizá algún caso médico malentendido, pues creó un ambiente muy peligroso, tanto que entre los siglos XV y XVII, justo cuando estaba en auge la caza de brujas, Exacto. surge lo que la fuente llama la licantropia criminalis. Y esto es importante entenderlo. No es solo creer en hombres lobo, es perseguir legalmente, juzgar a personas acusadas de serlo, juicios en toda regla. A menudo ligados a la brujería, ¿no? Directamente. La fuente menciona a los Benandanti, en Italia, campesinos que decían luchar en espíritu contra brujos, y la Inquisición acabó viendo ahí aquelarres y transformaciones en lobo. ¡Qué barbaridad! Y en Francia, los juicios contra supuestos Gudierou fueron numerosos, y se escribieron hasta manuales para jueces. Manuales para juzgar hombres lobo. Sí, sí. El de Henry Boguet, de 1602, es famoso. Daba instrucciones sobre cómo identificarlos, interrogarlos a menudo, con tortura, claro, y sentenciarlos. Los consideraba siervos del diablo, especialmente peligrosos. Es tremendo pensar en la realidad de esos juicios. Pero, más allá del horror individual, ¿qué nos dice esto de la sociedad de entonces? Pues nos dice muchísimo sobre los miedos colectivos, refleja un miedo profundo a lo salvaje, a lo que escapa al control de la Iglesia y la comunidad. Miedo a lo pagano que aún existía, miedo a lo desconocido. Y el lobo ya era visto como un enemigo. Claro, enemigo del ganado, de la civilización. Así que el hombre lobo se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Encarnaba el caos, la herejía, la bestialidad que amenazaba el orden social y religioso. Era la pantalla donde proyectar todas esas ansiedades. Le da una dimensión social muy potente. Pero la fuente va un paso más allá. Dice que para entender por qué sigue tan vivo el mito, hay que mirar también hacia adentro, hacia la psicología. Efectivamente. Ahí entra la psicología profunda, y sobre todo Carl Jung. Jung habló de los arquetipos, esos patrones universales en el inconsciente colectivo. Y desde ahí, el licántropo se puede ver como una personificación muy potente de lo que Jung llamó la sombra. La sombra. Recuérdamos brevemente qué es. Pues, a ver, la sombra es básicamente nuestro lado oscuro. Todo lo que reprimimos o negamos de nosotros mismos porque lo vemos inaceptable, inferior, malo. Nuestros instintos más básicos. La agresividad, la envidia, la lujuria sin control, los miedos. Nuestra capacidad para la crueldad. Todo lo que no encaja con nuestra autoimagen ideal o con lo que la sociedad espera. Vale, ¿y cómo encaja ahí el hombre lobo? Pues piensa en cómo se describe la transformación en muchas historias. Es involuntaria, incontrolable. A menudo la dispara una emoción extrema. Ira ciega, deseo irrefrenable, un dolor terrible. O a veces un trauma, simbolizado por la mordedura.
la mordedura que te infecta o maldice. Exacto. Esa mordedura puede ser el símbolo de algo que rompe las barreras del yo consciente y permite que la sombra, esa parte bestial reprimida, salga y tome el control. El hombre lobo sería la manifestación física, aterradora, de nuestra propia sombra desatada, de lo que pasa cuando perdemos el control de nuestros impulsos más oscuros. Entiendo. O sea, que lo que nos da miedo del hombre lobo no es solo el monstruo de fuera, sino la posibilidad de que ese monstruo esté dentro de nosotros. El miedo a nuestro propio depredador interno. Justo. Ese es uno de los puntos clave. El horror viene, en gran medida, de reconocer, aunque sea inconscientemente, esa dualidad nuestra. La maldición del licántropo se convierte en una metáfora potentísima de la lucha interna que todos tenemos por integrar o controlar esos aspectos oscuros, la tensión entre lo civilizado y lo salvaje. Una lucha constante. Exacto. El mito le da forma a ese conflicto universal, de una manera dramática y aterradora. Y esta figura, tan cargada de significado, no se quedó ahí. Siguió evolucionando en la era moderna. La literatura del XIX ya jugó con ella, pero la fuente destaca una novela clave, El hombre lobo de París, de Guy Endore, de 1933. Sí, parece que esa novela fue importante para consolidar una visión diferente. Más trágica. ¿En qué sentido? Se aleja del monstruo puramente malvado. El protagonista de Endor es más bien una víctima de su condición, una maldición heredada. Lucha contra sus impulsos, sufre por lo que hace, se siente aislado. Ah, claro, la idea del antihéroe atormentado. No elige su destino y vive esa dualidad con angustia. Conecta más con la sensibilidad moderna, quizá. Sin duda, introduce una complejidad psicológica, una empatía, que antes era menos común. Ya no es solo un monstruo al que temer, sino un ser con el que, bueno, hasta cierto punto podemos conectar en su lucha. Y esto va a influir muchísimo en el cine. Y hablando de cine, es imposible no mencionar El hombre lobo de Universal, la de 1941. Un clásico absoluto, Lon Chaney Jr. Esa película codificó muchos elementos que hoy damos por sentado, aunque algunos fueran inventos del guión. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la vulnerabilidad específica a la plata, las balas, el bastón, y reforzó muchísimo la conexión con la luna llena, como el detonante inevitable, y popularizó la idea de la transmisión por mordedura, como un contagio. Fijó la imagen moderna, vamos. Totalmente. Y a partir de ahí, el cine ha explorado la figura de 1000 maneras. La fuente cita Un hombre lobo americano en Londres, del 81, impactante mezcla de terror visceral y tragedia. Los efectos especiales eran tremendos para la época. Dejaron huella, sí. Y más recientemente, sagas como Underworld o Crepúsculo, aunque sean muy distintas, siguen usando al hombre lobo. A veces casi como una condición biológica, una especie aparte, con sus tribus, metidos en guerras con vampiros o en dramas de amor adolescente. Viendo todo este recorrido, desde Licaón hasta estas pelis, ¿qué podemos concluir de cómo ha evolucionado? Pues lo que vemos es una adaptabilidad simbólica increíble. Ha pasado de ser símbolo del castigo divino o la corrupción demoníaca a ser un antihéroe complejo, a menudo trágico. Y en ese camino se ha cargado de nuevos significados. Se ha vuelto una metáfora muy versátil, ¿no? Exacto. Para explorar temas de hoy, piensa, la maldición como enfermedad que estigmatiza, el licántropo como el otro, el marginado, la transformación como metáfora del trauma, de cómo la violencia te cambia, o simplemente esa lucha por mantener tu humanidad frente a fuerzas internas o externas que te superan. ¿Instintos, emociones, presiones? Claro, el hombre lobo sigue siendo ese espejo oscuro, pero ahora refleja ansiedades muy nuestras. La pérdida de control, la alienación, la fragilidad de la identidad. Y curiosamente, a veces, cuanto más monstruoso es en su lucha, más cercano nos puede parecer paradójicamente. Hemos hecho un viaje largo, ¿eh? Desde la Grecia de Licaón y la Babilonia de Nabucodonosor, pasando por la oscuridad medieval y el pánico de los juicios, hasta la sombra de Jung y esta figura trágica y cambiante de hoy. Sin duda. Y creo que la clave de que siga aquí, después de tanto tiempo, es esa plasticidad, esa capacidad de adaptarse y reflejar lo que nos preocupa en cada momento. Es un símbolo potentísimo de la dualidad humana, de esa tensión irresoluble entre razón e instinto, civilización y bestia. Entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Justo eso, en las profundidades de nuestra psique. Y quizás la idea final que nos deja esta exploración
y que la fuente también subraya, es esa pregunta inquietante que parece resonar en todo el mito. ¿Qué nos separa realmente de la bestia? ¿Es una línea clara o un umbral que podemos cruzar fácilmente? Una pregunta incómoda. El aullido del hombre lobo, que resuena en tantas historias, podría ser el eco de esa pregunta eterna. Una pregunta que sigue vibrando en los bosques más oscuros de nuestra propia mente. Algo en lo que seguir pensando, desde luego.